هاشم ما بتركع، قصة هاشم لا بترجع، لا دبابة ولا مدفع، لا دبابة ولا مدفع، غزة هاشم ما بتركع، قصة هاشم لا بترجع، لا دبابة ولا مدفع، لا دبابة ولا مدفع، ويلي بتضرب على الرشاش اضرب على الخامس مية، اضرب على الخامس مية، لا بالكل ولا بالهون، لا بالكل ولا بالهون، فلسطين إسرائيل، بايكوت إسرائيل، بايكوت إسرائيل. ارفع ايدك وعلي، الموت ولا المذلة، بالستينا ليبرتاد، بالستينا، بالستينا. Me llamo Saif, soy miembro de la Comunidad Palestina de Cataluña. ارفع ايدك على الصوت، اللي بيهتف ما بيموت، اللي بيهتف ما بيموت، غزة هاشم ما بترجع، قصة هاشم لا بترجع، لا دبابة ولا مدفع. لا دبابة ولا مدفع. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Cataluña? En Cataluña unos 13 años, en el estado llevo unos 20 años. No es una guerra, no es una guerra, no es una guerra. Mi familia son refugiados, somos refugiados de Jaffa. Mi padre nació en Jaffa, fue expulsado en 1948. Yo nací en la ciudad de Nablus, en Cisjordania, en el campo de refugiados de Ascad. بايكوت إسرائيل، بايكوت إسرائيل. Cuando se celebra la creación del Estado israelí, es cuando más que 700.000 palestinos fueron desplazados internamente a Gaza y a Cisjordania, y también fuera a Jordania, a Siria, al Líbano, a Egipto y a otros países. ارفع ايدك على الصوت، ارفع ايدك على المكشوف وعلى المكشوف، على المكشوف وعلى المكشوف، على المكشوف وعلى المكشوف. على المكشوف وعلى المكشوف، صهيوني ما بدنا نشوف، صهيوني ما بدنا نشوف. Campo de refugiados de Ascad, donde yo vivía antes, fue creado en el 1956 para unos 900 personas, y hoy en el mismo espacio hay más que 18.000 personas. Entonces, son territorios muy pequeños, espacios muy pequeños, que la tierra fue alquilada por parte de Jordania para la creación de estos campos de refugiados. Empezaron con tiendas de campaña y se han ido pues desarrollándose. Hay zonas de los campos de refugiados donde para llevar a alguien al hospital, por ejemplo, hay que llevarle en silla normal para sacarle, porque no entra la cama de la ambulancia hasta ahí. La infraestructura es miserable, el tema de instalaciones de agua, instalación sanitaria, todo esto está muy mal. Entonces, la gente que vive ahí sigue identificándose con sus sitios de origen. Tú preguntas a cualquier niño en el campo, sabe de dónde fue desplazado su familia, y todo el mundo ahí reclama el derecho a retorno. Aunque las condiciones son muy complicadas, la gente mantiene en los campos, se sigue estando ahí. صهيوني ما بدنا نشوف، صهيوني ما بدنا نشوف. اطلع يا قمر لو طول،
اطلع يا قمر للكون. ضوي الكرة الأرضية، ضوي الكرة الأرضية. مخلقنا تنعيش بذل، خلقنا نعيش بذل. خلقنا نعيش بحرية، خلقنا نعيش بحرية. خلقنا نعيش بحرية. خلقنا نعيش بحرية. No es una guerra, es un genocidio. 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 No es una guerra, es un Pues en una de las resoluciones de Naciones Unidas se ha reconocido el derecho al retorno de los refugiados palestinos para sus sitios de origen, sus ciudades de origen. Este derecho nunca se ha aceptado por parte de Israel, nunca se ha permitido que se aplique y por eso tenemos tantos refugiados dentro y fuera de Palestina. A ver, yo viví en Palestina, crecí ahí como niño durante la primera intifada. Mi padre estaba en la cárcel, mi madre estaba en la cárcel. En 2000, cuando había una huelga de presos palestinos, en mayo de 2000 también, en una de las manifestaciones me dispararon en la cara. Entonces, mis dos tíos fueron detenidos, uno de ellos le han disparado en el estómago y mi experiencia diré que es una de las experiencias leves dentro de las familias palestinas. Tengo muchos amigos que han perdido algún miembro de la familia a causa de los crímenes cometidos por el ejército de ocupación israelí. Otros compañeros que han perdido la casa, otros que fueron detenidos durante muchos años, ¿vale? Más que 25 sentencias de vida sobre algunos de ellos. Otros fueron expulsados de Palestina. Entonces, yo la verdad no conozco ningún palestino, ninguno, que no fue impactado por las fuerzas de ocupación israelí. Esto te crea una trauma permanente porque tú estás tratando con un contexto surrealista. Estamos hablando sobre aquí, tú coges el coche y tú te vas de aquí a Francia sin que nadie te dice nada. Y yo de una ciudad a otra dentro de Palestina no puedo ir dentro de Cisjordania sin pasar por el control israelí, sin tener el riesgo de estar atacado por algunos colonos armados, sin pensar que puedo estar detenido sin ninguna causa, sin ninguna razón. Entonces, esta es la realidad. Tú ahí vives desde que nazcas hasta hay gente que nunca ha salido de su ciudad. Vives en un peligro permanente, siempre que te puede pasar algo. Hay mucha gente que estaba sentada en su casa, que estaba en el balcón y le han disparado porque estaban disparando así, de una manera random, y que se ha muerto porque le llegó una bala. Entonces, nosotros debemos reconocer que desde 1948 hasta hoy, hay más que 100.000 palestinos que fueron asesinados por parte de la ocupación israelí. Estamos hablando sobre una población dentro de Palestina de menos de 5 millones. Entonces, esto en nivel de porcentaje es una porcentaje muy alta. Cada 2 hombres hay uno que ha estado en la cárcel. Entonces, esto también es un porcentaje muy alto dentro de una sociedad. Está en la cárcel porque no es que porque ha cometido algo. El hecho que es palestino ya es una causa para estar en la cárcel. Hay muchos palestinos que están detenidos bajo la lema de detención administrativa, que ese es un procedimiento ilegal, es un procedimiento prohibido por el derecho internacional, que se detiene a presos palestinos sin ninguna acusación, sin ningún derecho a tener un abogado que no te puede defender porque no sabe cuál es tu acusación. Esta es la experiencia que se vive en Palestina, que te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y la verdad es admirable que el pueblo palestino
admirable ver cómo ha podido mantenerse, cómo ha podido proteger su identidad y cómo ha podido estar siempre durante esos años en frente a todas las prácticas que se ha cometido desde el gobierno israelí, que sea genocidio, que sea confiscación de tierra, matanzas masivas, el muro, las detenciones. No han dejado nada sin utilizar, sin aplicar en Palestina, y el pueblo palestino sigue ahí. Palestina! 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 Más alto, Palestina! Mi madre estaba presa antes de la primera intifada, salió en un intercambio de presos en el 79. Mi padre fue detenido varias veces antes y durante. Una de las veces que fue detenido, lo recuerdo perfectamente cómo entraron los soldados israelíes a casa. Él estaba en casa. Mi padre no es miembro de la resistencia armada ni nada, pero aún así esto no impide que le pueden detener. Entonces entraron a casa, llevaron todo lo que hay, destruyeron todo y lo llevaron con ellos. Recuerdo perfectamente mirando desde la ventana cómo le llevaban en la calle hasta ponerle en uno de los vehículos armados y irse. Esta es una experiencia que no lo deseo para nadie, porque cada uno de niño al que ve como ejemplo a seguir es a su padre, a su madre, y ver que te están llevando a tu padre por fuerza, como te están quitando el corazón de su sitio. Entonces, no deseo que ninguna persona tenga esa experiencia. En la primera intifada, la verdad no es fácil entender lo que estaba pasando creciendo de niño en esos contextos. Soldados que pueden entrar por la noche, que pueden entrar por el día, tú estás en la escuela y de repente tiran bombas de gas y tienes que salir corriendo a casa, que hoy no puedes salir de casa porque es alto de fuego, que hay una manifestación masiva y está la gente corriendo por todas partes, que los soldados han entrado al campo, que hoy tenemos una huelga porque por la noche han matado a otro chaval. Esto era día a día. Entonces, es un contexto violento diario por parte de las fuerzas israelíes y como niño, tú creces con ello, tú creces solo conociendo a los soldados que están agrediendo a tu familia, a tu gente, a tus amigos. Y es una historia de tristeza, de rabia, gente que hemos perdido en el camino y la verdad te impacta, te pega y esto lo llevas contigo. Yo intento mucho no recordar la experiencia en detalles porque no es una experiencia fácil, ¿sabes? Cuando tú vives en Palestina con el nivel de peligro que hay, con las ataques continuos, tú un poco te acostumbras a ello, ¿no? Y cuando vives aquí fuera, esto te da el lujo de descansar un poco, te permite pensar sobre el futuro. Yo en Palestina nunca he pensado sobre el día siguiente, qué haré, porque nunca sabes si estarás libre el día siguiente o no, si estarás vivo el día siguiente o no, nunca lo sabes. Aquí no lo piensas igual. Entonces, cuando ya te viene de memoria las experiencias, cuando tú te vas ahí y ves cómo sigue viviendo el resto de tu familia, de tus amigos, de tu pueblo, te impacta que en este siglo se sigue permitiendo a un Estado terrorista como el Estado israelí cometer crímenes contra una población civil diariamente y sin que nadie dice nada, ni nadie haga nada. Es terrible. عاشت فلسطين من بيروت تحية من بيروت تحية لغزة الأبية لغزة الأبية Europa patrocina, Israel asesina. Europa patrocina.
A ver, yo creo que tenemos que estar muy atentos cuando utilizamos el concepto comunidad internacional, porque la comunidad internacional está con los palestinos. En la última votación de Naciones Unidas, ¿cuántos países votaron en contra? ¿8? ¿Cuántos países votaron a favor? ¿150? Entonces, la comunidad internacional sí está de acuerdo que Israel está cometiendo crímenes de guerra. El problema es en cómo se aplican esas resoluciones. El problema que estamos teniendo un Estado como Estados Unidos, ¿vale?, que mantiene un poder que permite que Israel haga lo que quiere. ¿Cuántas resoluciones hay de Naciones Unidas? Más que 55 resoluciones en diferentes aspectos de Palestina, que pueden explicar muy bien el conflicto, que pueden dar muchas respuestas al camino que hay que seguir, y no hay manera para aplicar esas resoluciones. Yo, cuando hablo con mucha gente, me dicen, bueno, pero ¿cuál es la solución? Que los tienen que hablar, que tienen que negociar. No, no lo tienen. Lo que hace falta es que Israel respeta el derecho internacional y respeta las resoluciones. Lo que hace falta es que Estados Unidos deja de manipular al mundo, deja de invadir a países, deja de dejar bases militares en muchas partes del mundo para su propio interés económico, porque cuando ellos ahora están diciendo que nosotros, lo dicen públicamente, nosotros vamos a defender nuestros intereses en la zona y atacar a quien sea para defender esos intereses. Estos no son territorios. Siria no es un territorio que pertenece a Estados Unidos. Aún así, Estados Unidos tiene bases militares para proteger sus intereses en el petróleo, el que está en Siria. Entonces, esta es la realidad. No es que la comunidad internacional no está haciendo nada, sino que países colonialistas como Estados Unidos permiten que Israel puede tener una vía libre a hacer lo que le da la gana y que ellos siguen interviniendo en territorios que no le pertenecen para intereses, para recursos naturales como el petróleo, como el gas que está en las playas de Gaza. Esto es lo que se mueve. Ese es el problema. Ahora para que nos oigan desde Gaza. Gaza, Gaza, no estás sola. 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 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Israel is a fascist state. Israel is a فلسطين عربية من المية للمية. فلسطين عربية. boycott إسرائيل. boycott إسرائيل. ¿Cómo es de compleja la sociedad palestina? Es una sociedad normal, como cualquier otra sociedad, como aquí hay de todo, ¿no? Hay cristianos en Palestina. Olvidamos que Jesús es de ahí, ¿no? Es de esa zona. Nazaret, Belén, esos son pueblos cristianos. En Ramallah hay muchos cristianos. En Jenin hay un pueblo completo de cristianos. Entonces, la gente evita hablar de la diversidad que hay en Palestina. En Palestina hay una diversidad muy amplia a nivel religioso, a nivel cultural. Hay mucha gente laica, hay mucha gente comunista, hay de todo simplemente. Es una sociedad diversa. Israel es así, el pueblo palestí. 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 Israel es así. Israel ha atacado varias veces. En 2014 asesinaron a más que 2.300 personas en la Franja de Gaza. En 2020 también hubo otros bombardeos en Gaza.
en 2021 igual, en 2022 igual. No es la primera vez que Israel comete crímenes de guerra. Es muy importante porque ellos intentan presentar la historia como todo acaba de empezar hace un mes y no es así. Nosotros llevamos 75 años, que sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, viviendo bajo ocupación militar y viviendo las consecuencias de los crímenes cometidos por parte del gobierno israelí, un gobierno de ocupación contra el pueblo palestino. En Cisjordania no existen solo políticas de asentamiento, políticas colonialistas, sino también se cometen operaciones militares a nivel diario. Desde que empezó este último ataque bárbaro en la Franja de Gaza, en Cisjordania, se han asesinado a más que 130 personas. Hay operaciones militares todas las noches en las ciudades de Nablus, en Jenin, en Tulkarem, en Calquilia, en Hebrón, en Belén, en Ramallah, en Jericó, en todas las ciudades de Cisjordania hay operaciones militares de una manera continua. Han dividido a todos los pueblos, han implementado puertas electrónicas que solo controlan los israelíes para permitir que la gente puede salir o entrar de un pueblo a otro. Son políticas de apartheid que practican contra una población civil. Hay carreteras que solo lo pueden utilizar los colonos, que no lo pueden utilizar los palestinos. Todos es un sistema de apartheid diario contra los palestinos de Cisjordania. Y luego, lo que estamos viendo en Gaza, Gaza lleva desde 2006 cerrada. Es la prisión más grande al aire libre. La gente de ahí lleva desde 2006 sin permiso de entrar y salir. Hay una limitación muy amplia sobre lo que puede entrar de medicamentos, de materiales, de equipamiento, restricciones a todo nivel, ¿vale? El agua, la electricidad, la luz, lo controla Israel. Y lo que hemos visto cuando empezó esto, inmediatamente decidieron bloquear alimentos y medicamentos, cortar la luz, cortar el agua. ¿Cómo se vive esto? Pues son sentimientos muy mezclados, mucha tristeza por los muertos, más que 10.000 en un mes. Los niños que estamos viendo, que estos son las víctimas, los 70% son mujeres y niños, pero el otro día he visto un comentario, decía, es muy importante que hablemos que entre esas víctimas hay mujeres y niños, pero también hay hombres, son hermanos, son padres, son profesores, también son víctimas. Entonces, la población civil es el primer y principal objetivo de esos ataques bárbaros que estamos viendo cada día. Hay una sensación de discriminación estando aquí. No estamos viendo actos en solidaridad con Palestina a nivel institucional como lo que hemos vivido con Ucrania. Hemos estado aquí para apoyar a los derechos de los otros pueblos oprimidos, porque entendemos lo que significa la guerra, entendemos lo que significa ser víctima de actos criminales y por eso nos solidarizamos con todo el mundo que lo sufre. Pero nos sorprende bastante. Nosotros aquí somos catalanes, somos españoles, europeos, internacionales, tenemos la nacionalidad, nuestros hijos hablan árabe, igual como hablan catalán, igual como hablan español, pero aún así sentimos esta discriminación, que no vemos actos propios del gobierno, de las instituciones oficiales, como lo que hemos visto con otros pueblos. Y preguntamos cuántas víctimas hay que tener para que la gente hable de conciencia, para que la gente piense, porque aquí no hay equilibrio, no es una guerra, no son dos estados militares que se están enfrentando, ¿vale? Y no es una guerra hecha por un país más democrático, como intenten decir, de Oriente Medio, contra unos terroristas. No. Aquí un estado terrorista, un estado que aplica prácticas de apartheid, un estado
que controla los recursos de otro pueblo, un Estado que permite a una gente utilizar un camino por donde son y otra gente que no lo pueden utilizar. Este es apartheid, no es democracia. Y no se puede llamar de democracia de ninguna manera. Entonces tenemos una sensación de rabia que aquí los políticos que nos representan no actúan a nuestros intereses. Que se hablan de derecho internacional, se hablan de derechos humanos y no son capaces de denunciar a Israel, de cortar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. No son capaces de hacer que se aplique el derecho internacional, solo se hablan de ello como un maquillaje muy bueno. Hablar que respetamos el derecho internacional es muy bueno, pero tener coraje para decir que Israel está cometiendo crímenes de guerra y que no le puede mantener, no le puede permitir que siga haciendo esos crímenes, esto no lo estamos viendo. Y por eso son cómplices de lo que está haciendo Israel. Por eso sus manos están manchadas de sangre de los niños palestinos. ¡Boicot Israel! 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 Lo que hay que preguntar si los gobiernos y los políticos tienen suficiente valor para que se haya salida. Israel, cualquier opresor, cualquier agresor, seguirá cometiendo agresiones, seguirá oprimiendo a la población civil, a sus víctimas, mientras que no existe ninguna otra fuerza que le dice basta. Entonces, Israel no va a venir de una manera voluntaria para decir vamos a dar derechos a los palestinos. No va a venir de una manera voluntaria para decir, mira, nos hemos dado cuenta que llevamos 75 años ocupando a la población palestina y ahora le vamos a dar un Estado. Esto nunca va a pasar. La salida está relacionada directamente con que Israel entiende que no puede seguir ocupando a la población civil, no puede seguir cometiendo crímenes de guerra. Y esto lo va a entender solamente si se aplican sanciones, si se cortan las relaciones diplomáticas, si que no le permite a Israel tener inversiones fuera, no le permiten a los representantes políticos y militares de Israel viajar fuera de Israel, no le permite tener los privilegios que tiene hoy, entonces entenderán que la ocupación militar tiene un coste elevado. Y ahora es al contrario. Ellos, por cometer crímenes de guerra contra los palestinos, están recibiendo subvenciones y ayudas. Están recibiendo militares de Estados Unidos, están recibiendo tanques, están recibiendo financiación. Entonces ellos, al contrario, es muy beneficioso practicar crímenes de guerra. Cuando esto cambia, es cuando habrá salida. ¡Palestina! ¡Palestina! ¡Libertad! ¡Palestina! ¡Libertad! ¡Palestina! ¡Palestina! Es que Israel ha hecho imposible que haya dos estados. ¿Dónde lo vamos a hacer el Estado palestino? Si más que el 80% de los territorios palestinos, donde se hablaba de creación un Estado palestino, ya están confiscados por colonos. ¿Dónde vamos a hacer el Estado palestino? Es inviable que se haga un Estado palestino sobre lo que existe hoy. Entonces, creo acelerar pensando en qué tipo de Estado
tendremos es muy infantil, no tiene sentido, no es realista, es solamente para buscar algo, ¿sabes? No es querer hacer. Lo que hay que hacer primero es parar los ataques contra la población civil, parar los crímenes de guerra, parar la ocupación militar y luego valorar lo que hay sobre el terreno y cómo se puede resolver.